quién soy, ¿verdad? Ya hemos aprendido bastante, decir hoy en este programa, realmente de cuál es esa identidad que nos da el Señor. Así es, yo quisiera compartir una historia acerca de la identidad. Hay un país en Asia donde utilizan los elefantes para trabajo agrícola, para trabajo turístico, bueno, en fin, para distintos trabajos. Y esto no de ahorita, esto es de hace muchos años. Pero cuando capturan al animal, lo someten a torturas. Y esto se llama, le dicen ellos, para romper el espíritu del animal. Entonces lo encierran, lo pullan con unas cosas metálicas, no le dan comida, no lo dejan dormir. En fin, es una tortura muy fuerte el que someten a este animal para poder subyugarlo, doblegarlo y que después él sea dócil, terminando siendo cautivo de unas personas que son inferiores a él en fuerza y en capacidad. Entonces a este animal lo ponen a un nivel tan dócil que luego solamente están amarrados en una patita de una cuerdita a algo en el piso que con una mínima fuerza ellos pudieran arrancarlo. Pero están tan subyugados a eso, está tan roto su espíritu de elefante que ellos no van a salir huyendo ni se van a librar de ello. ¿A qué quiero hacer referencia a esto? Muchas veces nosotros somos como esos elefantes, cautivos de las cosas que nos han sucedido alrededor, de los malos tratos, de las palabras de maldición, de los señalamientos, y entonces terminamos cautivos de esas situaciones y creemos que hemos perdido nuestra identidad. Sin embargo, Cristo Jesús ha venido para liberarnos de esas, de esos señalamientos, de esas heridas, para hacernos libres de toda cautividad. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar en el día de hoy, que Cristo es el que cambia, transforma y le da sentido a nuestra vida. Nosotros fuimos diseñados para la grandeza, para estar cerca de Dios, para ser amados por el Padre, para ser aceptados, para estar en una comunión constante y directa con el Padre, para vivir en su presencia. Pero la maldad, el mundo, el pecado le ha roto el espíritu que nosotros recibimos del Padre. La esencia la ha transformado y ahora vivimos cautivos de miedos, de temores que han transformado la identidad original para la cual fuimos diseñados. Sí, así es. Pero fíjate lo hermoso, ¿verdad? Que ahora somos hijas amadas de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y esa es nuestra identidad. Somos herederas de Dios y coherederas con Cristo. Qué honor más grande decir eso. Qué cosa tan hermosa saber que el Creador, el dueño de todo, el que tiene el control de todas las cosas, nos hace partícipe de esa herencia eterna. Somos importantes, no exacto, y somos tan importantes, tan valiosas, o quizás hombres que nos están viendo, el ser humano es valioso para el Señor, y que nada de nuestro pasado puede definir, puede marcar, puede señalar lo que Dios en la actualidad hace en nuestras vidas. Porque quizás las personas que nos ven pueden decir, pero qué bonito se escucha, qué bonito se ve, pero la vida que yo he tenido no ha sido fácil. Ha sido una vida muy golpeada, a mí me tocó criar a mis hermanos, yo no tuve mamá o no tuve papá, a mí me tocó trabajar desde los 14 años. ¿Qué importa lo que haya pasado en tu vida? Yo quiero decirte que Dios puede revertir cualquier situación, cualquier circunstancia, y que no hay nada más hermoso que ser hijo de Dios. Así es. El Señor viene para reestructurar nuestras vidas y comenzar a sanar cualquier herida del pasado y para librarnos de cualquier carga que hayamos tenido producto del pecado. Hay gente que vive cautiva de lo que hizo hace muchos años, incluso hay cristianos, porque estamos hablando de gente cristiana también, que carga
con el peso del pecado, con el peso de su pasado sin Cristo, y están en Cristo y todavía no viven una libertad plena en Cristo Jesús, porque aún son cautivos de las cosas que sucedieron años atrás. Y déjame decirte que el diseño de Dios ha sido para liberarte y para perdonarte, no importando lo que hayamos hecho. El Señor nos libera a tal punto, pastora, que Él cambia, transforma cualquier situación y nos ayuda a enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. Él nos perdona. ¿Cómo funciona? Porque hay gente que no cree en el perdón de Dios porque no sabe cómo funciona. ¿Cómo funciona el perdón de Dios? ¿Cómo funciona eso que Él hace en nosotros que reestructura nuestra vida? Bueno, llegamos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y el perdón es automático, no es por algo que hayamos hecho, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando Él nos ve a nosotros, ve el sacrificio de Jesús, ve que creemos en Jesús, que hemos confesado a Jesús y listo, somos aceptos. Ahora, ¿qué sucede con lo que hicimos? Bueno, Él nos ayuda a afrontar las consecuencias de nuestros actos. Quien mató a alguien, el Señor lo perdona automáticamente si en su corazón está arrepentido y está decidido a pedirle perdón a Dios. Ahora, ¿qué sucede con las acciones que cometió? Bueno, debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Pagar, ya sea en el ámbito penal, la condena que le corresponde, pero el Señor está allí acompañándolo y no va a pasar por esas circunstancias solo. El Señor le va a ayudar, le va a dar la fortaleza, la entereza para salir ileso de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, en el mundo espiritual, cualquier mancha que nosotros tengamos va a ser borrada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sí, así mismo es, pero bueno, también tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Hablábamos del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que nos guía, ¿verdad? Y saber que nosotros somos templo de Dios. Vamos a leer en 1 Corintios 3:16, que nos dice la palabra del Señor. Es bueno que tú, que si tienes Biblia allí, puedas ubicarte y saber todo lo que estamos hablando conforme a la palabra del Señor. Te va a ayudar mucho porque hay un fundamento, ¿verdad? No es algo que, quizás es algo motivacional, es un consejo, es en la parte psicológica. No, lo establece la palabra del Señor para nuestras vidas. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, santo es. Entonces, ahora nosotros, ya vimos, somos especiales, somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos una creación, ¿verdad? Hermosa de parte de Él, pero también somos templo de Él, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Hay una revelación a nuestras vidas para direccionarnos de la forma adecuada. Porque ¿qué pasa? Cuando tú pasas a ser hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a revelar cómo caminar, cómo hablar, cómo dirigirte, y si en algún momento llegamos a decir algo indebido, de inmediato el Espíritu Santo te lo muestra. Así es. De inmediato tú dices, uy, es que algo indebido. La identidad modifica mi comportamiento. Si yo tengo una identidad basada en los términos naturales, me voy a comportar como una persona natural, una persona cualquiera, quizás sin sentido, pero cuando yo ahora he recibido la identidad de hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo que habita en mí, lo que usted está diciendo, va a modificar mi carácter, porque ahora he recibido identidad de hijo, de reino. Entonces ahora yo me voy a comportar como la familia de Dios se debe comportar. Me voy a enfrentar a la vida con los principios bíblicos, con lo que la palabra del Señor dice, porque es el Espíritu Santo. Claro, y procurar hacerlo. ¿Por qué? Porque cualquiera verá, bueno, yo he conocido cristianos que cometen errores. Sí, claro. ¿Cómo es eso? Tiene el Espíritu Santo y comete errores. Puede pensar usted que nos está viendo, pero saber que no somos un producto terminado, ¿verdad? No hay una perfección completa en nosotros, sino que dice la palabra del Señor que Él nos perfeccionará hasta el día de su venida. Así es, y que la vida del cristiano ya no es una vida cautiva bajo el yugo del pecado.
es una vida que ha sido liberada. Sin embargo, tiene una pelea diaria y constante contra el pecado y contra las acechanzas de Satanás, que a veces cometemos errores, sí, pero lo que caracteriza la vida del cristiano es que se arrepiente y continúa. Se arrepiente y se aparta y continúa. Entonces eso es lo que al Señor hay una gran diferencia. Sí, hay una gran diferencia, que cuando éramos cautivos del pecado no teníamos arrepentimiento y seguíamos, hacíamos lo mismo. Sin embargo, ahora somos libres de ello y tenemos una guerra en contra. Si caemos, tenemos al Padre que nos perdona. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Así dice la palabra del Señor. Sí, así es. Es importante que nosotros podamos reaccionar, ¿verdad? Tomar una decisión y decir, bueno, yo ahora voy a decidir por Cristo. Ahora voy a caminar de esta manera. Ahora voy a hacerlo de esta forma, a la manera de Dios. Tengo una intención. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Caminar bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya no va a ser nuestra voluntad, la voluntad del vecino, la voluntad de la persona que me señala. Ya no es, ya mi vida no se comporta como cualquiera que no tiene sentido o como con los parámetros, los estándares sociales que se exigen, ¿no? Ya mi vida la gobierna el Señor y por ende yo me voy a comportar como el Señor espera que yo me comporte. Sí, así es. Y bueno, y saber que nosotros tenemos características importantes, ¿verdad? Luego de que nosotros aceptamos al Señor. Dice la palabra del Señor que somos santos, deciré. ¿Qué opinas de eso? Así es. Bueno, es santo porque la palabra del Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Y dice, yo Jehová, tu Dios, soy quien te santifica. No es por algo que nosotros hagamos, sino que es algo que Él hace por nosotros. Santidad significa apartado de. Entonces, apartado del pecado para vivir para Dios. Pero es el Señor quien hace esa labor en nosotros. No son las obras que hacemos las que producen, no son las obras buenas que hacemos lo que produce santidad en nuestra vida. Es la santidad de Dios en nuestra vida lo que produce es una consecuencia. Buenas obras. Exacto. Por aquí hay una frase bien bonita, dice, los santificados son los creyentes, cuya santidad no viene por los méritos, sino por la obra de Cristo en nuestras vidas. Así es. El Señor nos aparta, ¿verdad?, de esos valores del mundo para darnos valores conforme a Él. Amén. Y qué bonito poder nosotros saber, dice la palabra del Señor, que no por obras para que nadie se gloríe, porque si no los santos o los salvos fueran los más adinerados, deciré, claro. el que creara más fundaciones, el que ayudara a los pobres, esas serían las personas que fueran santas. Comprar la entrada al cielo por méritos, y así no es. No es por algo que hayamos hecho, sino por lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero me gustaría compartir, creo que ya nos estamos acercando al final. Me gustaría compartir 5 rasgos de la identidad en Cristo Jesús. Y el primer rasgo de la identidad en Cristo Jesús es que somos aceptados. Nosotros desde niños luchamos con este deseo de aceptación. Crecemos y cuando empezamos a hablar o empezamos a dibujar, mamá, mírame, papá, mira lo que hice, mira este dibujo, mira cualquier cosa que estemos haciendo. ¿Verdad que el mejor es el mío? Exacto, ¿verdad que el mejor es el mío? ¿Por qué? Porque tenemos el deseo de ser aceptado. Pero ¿qué pasa cuando esa aceptación no se realiza? Luchamos contra el rechazo. Y entonces comenzamos a ser rechazados. Bueno, si nos empiezan a elegir para jugar, están eligiendo, ya no nos eligen a nosotros porque no somos buenos. O mamá o papá eligió a uno u otro hermano porque tiene las características que se desarrolla mejor que yo. En fin, pero en Dios somos aceptados, no importando cuáles son nuestras cualidades. Él nos ama tal y como somos porque Él nos creó. De hecho, dice la palabra del Señor, y ya lo hemos leído, que Él nos amó cuando estábamos muertos en delito y pecado. Es decir, que Él nos amó cuando no éramos, no lo merecíamos, no éramos una persona para ser aceptada, no cumplíamos con cualidades, no éramos candidatos. El Señor nos aceptó allí. El segundo rasgo de una identidad en Cristo Jesús es que somos valiosos. Y hay 2 cosas por las cuales, o más bien 2 razones por las cuales las cosas materiales tienen un valor. Primero, por su creador.
¿Quién es su creador? Por su portador. Si este teléfono no fuese mío y fuese de Cristiano Ronaldo, este teléfono valiera mucho dinero. Mucho. ¿Cierto que sí? El teléfono de Cristiano Ronaldo lo está vendiendo. Entonces este teléfono no tuviera el valor, aunque es las mismas características de cualquier teléfono, las mismas funciones. Sin embargo, el poseedor de la cosa le brinda valor a lo poseído. Imagínense que ahora somos posesión de Dios. ¿Cuánto valemos nosotros? Sí, así es. La otra razón por las cuales las cosas tienen su valor es porque otro le da valor. Vamos a una subasta. ¿Cuánto vale tal carro de colección? Vale tanto. ¿Por qué no? Porque el diseñador le dio valor y nosotros tenemos un valor de diseñador. Fíjate, deciré que una vez había una subasta, ¿verdad? Y había un violín que nadie daba nada por él. Estaba ya todo empolvado, viejo, y eso nadie daba por nada por ese violín. Hasta que llegó una de las personas que estaban presentes y dijo, bueno, yo voy a dar tanto. Todos se impresionaron, era una alta suma de dinero. Y empieza ese hombre a tocar ese violín. Era una persona profesional y conocía qué tipo de instrumento era. Cuando él empieza a tocar ese instrumento superó todos los montos que pudieron haber dado. ¿Por qué? Porque es en manos de quien estamos también, como tú decías, ¿verdad? Entonces poder nosotros reconocer, si Dios nos creó es el que puede darnos ese valor. Quizás para cualquier persona pues nosotras no somos valiosas, decir, no, esa es hija de fulana. No, una más. Ajá. Una más. Y naturalmente es así, uno más. Sin embargo, cuando Dios nos mira desde su trono, dice, no es uno más. Exacto. Es mi hijo. Y a diferencia de muchos, somos hijos. A diferencia de los que lamentablemente hoy no caminan en el camino del Señor, en el camino de su reino, en los que no han aceptado a Cristo, nosotros tenemos valor y oramos por las personas que aún no han aceptado a Cristo para que tengan el mismo valor de nosotros. El hecho de que nosotros tengamos valor para el Señor no significa que ahora vemos en poco a los demás o nos creemos la mejor cosa. No, el deseo nuestro es que ellos también adquieran el mismo valor. Claro, porque nos duele, ¿verdad? Por el que no ha llegado a los caminos del Señor, porque realmente queremos compartir, ¿verdad? De todas las bendiciones que hemos recibido y que cada uno de ustedes también pueda disfrutar esa plenitud en Cristo. Así es. Y entonces, para resumir esto el segundo rasgo es que si las cosas tienen valor porque otro lo determina y si tiene valor por el poseedor de la cosa, porque es una persona famosa, imagínense cuánto nosotros, que el Señor es nuestro poseedor y además Él es quien ha determinado el valor nuestro. Primero porque es nuestro diseñador, es nuestro creador y entregó a su hijo, su único hijo, para que nosotros fuésemos salvos. El tercer rasgo de la identidad en Cristo Jesús es que nosotros somos amados. No importa si nosotros cumplimos con las características o los estándares que determina la sociedad, no importa si fui rechazado desde el vientre de mi madre, no importa si fui rechazado por mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, ¿qué importa? Si me rechazó mi esposo, si me rechazó mi esposa, eso no importa, somos amados. La palabra del Señor dice en Juan 3:16, que el Señor, Dios, nuestro Padre, entregó a Jesús, a su único Hijo, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande fue el amor de Dios que entregó a su Hijo, no solamente por usted y por mí, sino por toda la humanidad. Y entonces somos amados por el Padre. El cuarto es que somos perdonados. El cuarto rasgo de la identidad en Cristo Jesús es que somos perdonados. Y hay una historia muy hermosa que nos llama la atención a muchos, y es que cuando la mujer fue encontrada en acto de adulterio, de hecho la historia en la Biblia la va a encontrar como la mujer adúltera. La mujer fue encontrada en acto de adulterio y estaban los maestros de la ley. La agarraron en pleno acto y como decimos muchos y nos hacemos esta pregunta, ¿qué estaban haciendo esos tipos ahí?
Era por ahí mirando a lo mejor por la rendijita de una pared, estaban supervisando, pasando revista y encontraron a esta mujer en pleno acto de adulterio. La agarraron y se la llevaron a los pies de Jesús, que me imagino que estaba en la calle porque lo que le tocaba a esta mujer era morir apedreada en una zona era lo pública. Que acostumbraban a hacer. Era parte de la ley, de la costumbre. Estos hombres querían tener justicia. Entonces la llevan a Jesús y le dicen que han encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y Jesús no dice otra cosa que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y la gente comenzó a irse. Yo me imagino a esta mujer con los ojos cerrados esperando las pedradas, porque ella se imaginaría, alguien tiene que estar limpio y ese es el que me va a matar, a piedra. Se empezaron a ir hasta que se fueron todos. Jesús levanta la mirada, le dice a ella, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dice, ninguno, todos se han ido. Y el que podía lanzar una piedra en su contra, porque el Señor era puro en su totalidad, Jesús, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si el Señor tuvo tanta misericordia pudiendo condenar a esta mujer, que fue encontrada en pleno acto de pecado, cuánto más por nosotros, una vez entregada su vida por nosotros. Somos perdonados por el Señor. Y no hay otra cosa que Él nos diga, sino es que eres perdonado. Vete y no peques más. Hemos dicho y he dicho varias ocasiones en este programa, la identidad define mi comportamiento. Una vez recibida la identidad en Cristo Jesús, una vez recibido estos rasgos, y el rasgo de perdón, nosotros debemos actuar diferente a lo que veníamos haciendo. Si fuimos perdonados, debemos cambiar ahora y dejar esos actos de pecado en el pasado. El quinto rasgo de una identidad en Cristo Jesús es que somos capaces. Y me gustaría, Él es capaz, se llama este rasgo. Y me gustaría compartir con ustedes 2 de Corintios 3:5, y dice lo siguiente: pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Y estaban hablando los apóstoles acerca de lo que el Señor les permitía hacer. Las capacidades que nosotros necesitamos para enfrentarnos a las vidas ni siquiera vienen de nosotros mismos. Es el Señor quien nos da la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, la valentía para enfrentarnos a ello. Y entonces, una vez recibido esto de ser capaz, esta sensación de ser capaz en Cristo Jesús, las cosas que necesitas enfrentarte a tu vida, la valentía que necesitas para enfrentarte a ciertas situaciones, para enfrentarte a solucionar algo en tu vida, no viene de ti mismo, viene del Señor. Así que del Señor recibimos esto: aceptación, valor, amor, perdón y capacitación. Eso nos brinda la identidad en Cristo Jesús. Así que no tengamos miedo. Sí, así es. Qué bonito poder conocer, ¿verdad?, estos rasgos bien importantes, la cual solo Dios puede dar a nuestras vidas. Si usted puede decir, no, pues Satanás ha hecho conmigo lo que quiere, ¿verdad? Pero hay un versículo bien bonito ya para finalizar y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muchas veces hemos creído que Satanás puede hacer y deshacer, ¿verdad?, con nuestras vidas, pero poder nosotros saber que es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. De hecho, tristemente hay gente que se ha dejado envolver por este pensamiento, incluso cristianos que se han dejado envolver por el pensamiento de que, bueno, ya pequé, el diablo me va a llevar y yo me voy a perder en el infierno. No, has perdido tu identidad. Te has dejado envolver quizá en la falta de aceptación, de amor, de valor. Has perdido el norte. Es necesario que vuelvas a Jesús, porque el propósito de Dios en tu vida no es que te pierdas, sino que procedan todos al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Así que cambia esa manera de pensar, cambia ese chip acerca de que, bueno, ya pequé, ya perdí todo lo que había recibido el Señor, me voy a morir. No.
Lo que pasa es que mucha gente no ha recapacitado con respecto a qué es el infierno. Una condenación eterna por los siglos de los siglos de los siglos, dolor, llanto y sufrimiento. Y el Señor nuestro Dios, dio a su único Hijo para salvarnos de esa condenación eterna. No menospreciemos la identidad que hemos recibido. Y si en algún momento luchamos con pensamientos diferentes al que hoy estamos diciendo aquí, de que somos aceptados, valiosos, amados, perdonados, reconciliados con el Señor, nos ha capacitado. Si alguna vez luchamos con pensamientos diferentes a estos, es hora de volver al Señor. Sí, así es. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Realmente esperamos que hoy hayas aprendido sobre la identidad y que puedas volverte a ese Dios maravilloso. También quiero invitarte a la Iglesia Oasis de Vida detrás del cementerio de Monay, domingo 9:30 de la mañana y los martes a las 7 de la noche. Realmente ha sido un placer poder compartir con cada uno de los que nos han escuchado, que nos han visto y poder bendecir sus vidas. Y bueno, esto fue Entre Mujeres. Dios les bendiga.